Hablando de un mundo hiperconectado, ¿no? Yo creo que eso no necesita ninguna explicación, ¿no? O sea, vamos a tener 30,000 millones de dispositivos para 2025 y hay un incremento de 300% en ataques a infraestructuras críticas desde 2020. Lo hemos escuchado, ni más ni menos, ayer, los que vimos las noticias, bueno, Chile tuvo un apagón generalizado y se sospecha que fue un ataque cibernético, a pesar de que no han confirmado algo al respecto. Y la paradoja que tenemos hoy en día es, a una mayor conectividad, pues también estamos ofreciendo a los malosos una mayor superficie de ataque. ¿Cómo defendemos esa mayor superficie de ataque? ¿Qué es una defensa proactiva? Bueno, ir más allá de detectar y responder. Se requiere anticipar, prevenir, neutralizar amenazas antes de que éstas exploten y hagan daño. Si lo vemos como un ejemplo, pudiéramos decir que no basta con apagar incendios. Hay que construir edificios no inflamables. Muy bien. Platicaban un poco, eh, pues ya la mayoría de las personas con las que platico, de empresas, CISOs o gente que se dedica a tecnología, pues ya se sienten un poco cubiertos en el asunto de lo que nosotros llamamos la generalidad. O sea, ya están llegando hasta punto de tener un EDR, etcétera. Pero ¿qué pasa? O sea, tienen una serie de herramientas y me platican, oye, yo sigo teniendo ataques, o yo sigo no estando seguro, o estamos viendo algunos comportamientos anómalos y no sabemos qué hacer al respecto. 50% de los ciberataques implican el uso no autorizado de identidades. Hoy vamos a hablar de identidades. ¿Por qué? Porque el mundo creció. Ahora, además de que tenemos la necesidad de conectar a personas en cualquier parte del mundo a la tecnología o a los programas o a los archivos de nosotros, también tenemos muchas de las empresas dividida nuestra infraestructura. Tenemos on-premise, tenemos en la nube, usamos VPN. O sea, además, ya no nada más se conectan los empleados. También se conectan gente que hemos contratado de fuera, se conectan proveedores a nuestra infraestructura, de tal manera que se requiere hacer mucho más eficiente la interrelación tecnológica de empleados, proveedores y terceros, ¿no? ¿Qué son entonces, hablando de eso, lo que llamamos los caminos al privilegio o los paths to privilege, como les dicen, ¿no? A ver, significan cuentas de humanos y cuentas de equipos vulnerables que necesitamos proteger. Significa que podemos tener exposición de secretos, que son password, APIs, certificados, que son vulnerables y que por ahí pueden ser un camino de entrada para los atacantes. Puede haber identidades de infraestructura mal configuradas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, casos en donde se instalan ciertos programas en los servidores para quien les da mantenimiento pueda accesarlos desde su casa. Eso representa también mucha vulnerabilidad. Accesos remotos, ¿no? Que pueden ser VPNs o ser otros demasiado débiles. Y la última, ¿no? Entre otras, privilegios excesivos. O sea, la gente de TI le damos privilegios, pero luego esos privilegios se comparten para resolver problemas que urge resolver en ese momento. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos de la seguridad de identidades en la actualidad? Bueno, primero,
tenemos una gran dificultad para administrar y proteger identidades en entornos híbridos y en diferentes dominios. El robo de credenciales de cuentas privilegiadas, como decía, el 50% de los ataques tiene que ver con robo de credenciales, ¿no? Luego también tenemos un conocimiento incompleto de lo que se requiere para mejorar las identidades, la seguridad, la higiene y la postura de seguridad en las compañías. Y finalmente, usuarios comunes con un alto privilegio verdadero, ¿no? Repartidos por toda la infraestructura. Pues lo que hacemos es entregamos los dispositivos con privilegios de administrador, ¿no? No tenemos perfectamente bien configurado el Active Directory. Y luego damos privilegios con el Active Directory, pero también damos ciertos privilegios fuera del Active Directory para que alguien que está en una localidad lejana pueda reparar una máquina, instalar un programa, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los fundamentos del manejo o la administración adecuada de privilegios? Bueno, primero, asegurar que tenemos una protección de cuentas privilegiadas en entornos complejos. No importa esa cuenta si accede a un dispositivo o a un programa o a una aplicación en la nube, en una nube pública, en una nube privada, en Azure, etcétera, ¿no? Tenemos que proteger esa cuenta de la misma manera en cualquier parte donde accede. Después, una mitigación de amenazas cibernéticas avanzadas. Y eso se da con una supervisión adecuada en tiempo real de sesiones privilegiadas. ¿Cuántos de nosotros supervisamos, por ejemplo, las sesiones en donde remotas, en donde se está resolviendo un problema, digamos, en una sucursal? Y puede ser una sesión remota adecuada o puede ser una sesión remota no adecuada de un atacante. Luego, cumplimiento normativo y gobernanza. Con este avance, pues también la parte de regulación nos está alcanzando a todas las empresas. Hoy en día hay unas muy reguladas, por hablar de algunas financieras, ¿no? Pero esas regulaciones están llegando a todas las empresas. Tenemos que tener una visión de 360 grados que nos lleve también a revisar el cumplimiento normativo y la gobernanza. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a entornos híbridos y multicloud. Y finalmente, debemos de tener la capacidad para prevenir riesgos internos y externos. O sea, el análisis de comportamiento para detectar actividades anormales, ¿no? Y poder actuar en consecuencia. O sea, no es nada más detectar, sino, oye, yo detecto y entonces cierro la puerta de entrada para ese tipo de actividades anormales. Ahora bien, ya que vimos eso, ¿cuáles son las estrategias de gestión de los privilegios? Bueno, algunas de ellas, o las más importantes, son estas. Una herramienta para gestión de privilegios debe permitirnos custodiar, rotar y auditar credenciales privilegiadas. Debe de tener una autenticación multifactor para acceder a recursos críticos. Debe ser capaz de soportar auditorías y monitoreos de tal manera que muestre registros de actividades privilegiadas para detectar comportamientos sospechosos. Y debe de tener unas políticas automáticas de revocación. O sea, debe ser capaz de desactivar inmediatamente los privilegios al cambiar de roles o finalizar proyectos. Muy bien, hasta aquí ya hablamos bastante de los privilegios, ya hablamos de cuáles son los principales desafíos, ya hablamos también de qué es lo que debe ofrecer una solución para administrar adecuadamente los privilegios. Vamos a hablar ahora de algo que está de boga, que es DeepSeek, que es
la inteligencia artificial china, que tiene que ver también con otras inteligencias artificiales. Yo tomé esto como ejemplo, nada más, pero por supuesto que hay muchas herramientas como esta que nos ofrecen hoy en día que representan riesgos que no hemos tenido con anterioridad. Por ejemplo, esta herramienta permite una ingeniería social avanzada. O sea, puede crear ataques de phishing hiperrealistas, reduciendo la capacidad de detección tradicional. Esta herramienta, usada por los atacantes, puede darles capacidad de automatización de ataques, ¿no? Este tipo de modelos de inteligencia artificial puede optimizar estrategias de ataque en tiempo real, elevando los niveles de amenaza que hasta hoy conocemos. Y también la exposición de datos sensibles a través de identidad. O sea, mediante este tipo de herramientas, el acceso no autorizado a información privada podría volverse aún más sofisticado y más difícil de rastrear. Muy bien, estos son los desafíos que ofrece una herramienta. ¿Cuáles son las soluciones para las empresas que van a ayudarles a que esos desafíos no se hagan una realidad? Por ejemplo, las compañías tienen que implementar una estrategia de gobierno de identidades. Deben mejorar la gestión y el ciclo de vida completo de identidades interna y empleados, no empleados, humanos y no humanos, o sea, las identidades de las máquinas o las identidades de programas que a su vez pueden modificar otros programas. Deben también restringir permisos de acuerdo a un modelo completo de roles, perfiles y necesidades reales, adoptando Zero Trust Network Access. Y también deberían de usar inteligencia artificial para automatizar los procesos, para generar modelos de comportamiento y de esta manera anticipar y bloquear amenazas. O sea, un empleado que siempre se conecta a más tardar a las 8 de la noche, porque hoy es la 1 de la mañana y se está queriendo conectar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este entorno hiperconectado de varias nubes, proveedores, empleados, terceros, etcétera? Tenemos que buscar reducir la complejidad mediante la eliminación de la infraestructura heredada y la automatización de los controles de acceso y privilegio. Si no, la gente de seguridad va a tener que trabajar en lugar de 12, 14 horas diarias, que ya es imposible, ¿no? Deben proveer o tener una visibilidad mejorada a través de la supervisión y el análisis en tiempo real e inmediato de las identidades y las actividades de acceso. Y finalmente, debemos todos tomar una postura de seguridad mejorada mediante la implementación de un enfoque proactivo y un enfoque just in time, que es, le voy a dar a los empleados y a los que accesan, llámese terceros o proveedores, un acceso temporal nada más, número uno, y dos, con los menores privilegios para que pueda hacer su trabajo. Muy bien, pues entonces ahora sí podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas con todo gusto, ¿no? Nada más antes quisiera comentarles, bueno, en resumen, una gestión efectiva de privilegios equilibra la seguridad y la productividad, evitando tanto el exceso de permisos como las restricciones que obstaculizan el trabajo legítimo. Gracias, Carlos. A nuestra audiencia, por supuesto, abrimos el chat para sus preguntas, para sus comentarios. Dejen las preguntas en el chat y nosotros las hacemos llegar a Carlos. Pero para empezar, Carlos, y digo, esto no tiene que ver algo directamente con la presentación, pero siempre se lo hacemos a nuestros ponentes. En nuestra audiencia también tenemos personas que están en sus primeros años de seguridad informática,
que están viendo la seguridad informática como una posible carrera o área de estudio, ¿qué recomendación les haría a estas personas que están iniciándose en el ámbito de ciberseguridad o que están viendo esta área como una oportunidad para ellos, desde el punto de vista laboral, por supuesto? Claro, mira, yo creo que la seguridad ha crecido tanto y se ha vuelto tan compleja que hoy necesitamos buscar especialidades. Antes decías, trabajo en tecnología y estoy especializado en seguridad. Hoy en día tenemos que especializarnos en esa parte de seguridad, sea especialista en un entorno de auditoría, especialista en un entorno de operaciones, en un entorno de mantenimiento o de soporte. Ya tenemos que empezar a delinear hacia cuál de esos campos queremos nosotros especializarnos. Sería tratar de buscar alguna área de especialización, entiendo. Exacto, algo, a ver, ¿qué es lo que más te gusta? A ver, siempre es importante buscar un trabajo que te guste. O sea, si eres una persona técnica, ¿no? Y eso es lo que te gusta, y eso es lo que te llena, eso es lo que te hace levantarte todos los días temprano, perfecto. Pero entonces también ahí tienes que buscar ser bueno para que esa motivación prevalezca. Si no te ves como alguien bueno, vamos a decir, como alguien exitoso dentro de esa área, va a terminar por no gustar. Entonces, en esa metodología o en estos comentarios, lo que yo recomendaría es que busquen especializarse en algo para que esa motivación se mantenga. Gracias, Carlos. Bueno, regresando, por supuesto, al tema de esta presentación. Hablabas un poco de cómo DeepSeek está creando ataques de phishing más reales de una manera más fácil. ¿Cómo preparamos a nuestra empresa? ¿Es con tecnología? ¿Es con capacitación? ¿Cuál es el enfoque que tenemos que darle para prepararnos para ese Bueno, tipo de mira, ataques? claro. A ver, lo que tenemos que hacer, yo creo que es una combinación, como decía hace un momento, de ver la seguridad de 360 grados. O sea, necesitamos tecnología, pero, pero necesitamos gente especializada que sepa implementar y que sepa administrar esa tecnología. Si no, la tecnología se vuelve obsoleta. Mal instalada o mal administrada es como si fuera obsoleta. Y la otra, no hay que dejar de lado la capacitación continua de los empleados y los usuarios, porque eso les va a servir no nada más en la parte del trabajo, sino también en su vida personal. Gracias, Carlos. Creo que desde inicio de 2023, la inteligencia artificial pues ha ocupado muchos espacios de la conversación, sobre todo en temas de tecnología, ¿no? ¿Existe algún otro riesgo en el uso de la inteligencia artificial, además de la creación de procesos de phishing? ¿O hay algún otro escenario, el lado oscuro, por así decirlo, de la inteligencia artificial? Mira, esa pregunta es muy buena, pero también es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser usada para hacer cosas buenas y puede ser usada para hacer cosas malas, ¿no? Hoy en día ya vemos, por ejemplo, la suplantación de voz, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros hemos utilizado una serie de tecnología para verificar que la persona que está haciendo uso de la tecnología sea ella, por ejemplo, iris, huella dactilar, voz, bueno, parece ser que la inteligencia artificial del otro lado está logrando vulnerar esos avances que estamos teniendo. Entonces, yo lo que diría, sí, hay riesgos en la inteligencia artificial o en el uso malintencionado de la inteligencia artificial, sí, pero también creo que siempre hay eh, la capacidad de la gente para usar la inteligencia artificial para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Hablando del otro lado de la moneda, la inteligencia artificial también podría ser utilizada de manera positiva en términos de seguridad informática. Sí, por supuesto. Bueno,
de hecho ya está siendo usada. O sea, la inteligencia artificial es capaz de analizar una serie de datos y saber cuál es la costumbre de tu uso del teléfono. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, transacciones bancarias, ¿no? La inteligencia artificial está siendo usada para predecir el comportamiento de tu uso de la tarjeta de crédito. De tal manera que si tú la usas de manera diferente, entonces ahí se prende un warning y pueden suspender la tarjeta hasta que tú hables y te la vuelvan este, te la vuelvan a activar, ¿no? Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial, por ejemplo, en medicina también está siendo muy usada, eh, en la detección de comportamientos anómalos, está siendo muy usada por muchos fabricantes. Entonces, cada que ven un comportamiento anómalo, ¿no? Por ejemplo, la tecnología ZTNA, Zero Trust Network Access, se basa en eso. El uso de Machine Learning e inteligencia artificial para predecir el comportamiento de las conexiones, sean humanas o no humanas, y en el momento que hay un cambio tiene la capacidad de cortar la comunicación. Gracias, Carlos. En el chat, una pregunta de nuestros participantes. Armando nos comparte un caso que tuvo en su empresa, pero Ujú. nos pide una reflexión de qué hacemos para no solo cuidarnos de los malos de afuera, sino de los empleados o trabajadores de la misma empresa. Porque no todos los, bueno, como bien lo comentas, no todos los riesgos son externos a la empresa, también tenemos riesgos al interior de la empresa. ¿Qué consejo nos das para tratar de evitar esos problemas? Sobre todo cuando los errores, las omisiones vienen al interior de la empresa y no de un área externa. Miren, para eso sirve mucho la administración de las identidades. ¿Por qué? Porque si tú sabes perfectamente la identidad de una persona y esa persona tiene el permiso para utilizar, digamos, 5 aplicaciones, si esa persona o ese dispositivo que tú conoces perfectamente bien la identidad y que está restringida, quiere usar un sexto, no se lo permites. Quiere conectarse a un dispositivo que no debe, no se lo permite. La herramienta no se lo permite. Por eso hoy en día es bien importante y hablamos de un mundo hiperconectado hasta llegar a la parte de identidades. Hay muchas otras cosas que ayudan. Las identidades no resuelven el problema al 100%, pero es una herramienta que te permite, digamos, eh, avanzar exponencialmente en tanto ataques internos como externos, ¿no? Gracias, Carlos. Benjamín, sé que tienes una pregunta, agradezco que nos la pongas a través del chat y yo se la leo a Carlos, ¿no? Y mientras Benjamín nos pone su pregunta, Carlos, eh, ¿cuáles podría ser tu consejo para que las empresas, digamos, evaluaran su gestión de identidades y permisos? ¿Cómo dar esos primeros pasos para evaluar mi situación? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Tengo mucho que trabajar? ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos para evaluar en qué estado estamos? Bueno, lo primero que hay 3 cosas que hay que hacer en esta parte, ¿no? Y tiene que ver con la gente que opera esto, ¿no? Hay que preguntar a la gente si conoce todos los privilegios que tienen o todos los privilegios eh, mayores que están dados dentro de la compañía. Si no tiene ese conocimiento, puede haber algunos privilegios que no están administrados y esos son un verdadero peligro, interno y externo. Ahí yo creo que ya habría que empezar a hablar de una solución de administración de privilegios. La segunda parte es si toda la gente que accesa a, eh, a la infraestructura de la empresa tiene atachado el menor privilegio. Eso es, oye, esta persona solo puede hacer su trabajo y no puede hacer algo más. Si no tiene ese conocimiento y si no tiene esa seguridad, habría también que ver el asunto de gestión de identidades. Y la última es una visión holística. O sea, tienes visibilidad
tanto de los que ingresan desde fuera como los que están adentro, si no tienes esa visión holística, también recomendaría empezar a ver el asunto de los privilegios. Gracias, Carlos. De nuestra audiencia, Hugo Enríquez nos pregunta cómo empezar a probar nuestros sistemas desde el punto de vista de seguridad. ¿Cómo hacemos esa primera evaluación para saber estamos en riesgo, no estamos en riesgo? ¿Cuáles serían tus consejos para empezar? Bueno, mira, tenemos la pirámide, vamos a decir, en donde la pirámide de seguridad empieza primero, bueno, por ejemplo, los dispositivos por tener un antivirus, por capacitar al personal, y así vamos subiendo. Y en el cuarto punto está en el asunto de identidades, ¿no? Entonces, si tú ya pasaste los tres y dices, mira, ya tengo un endpoint protección con EDR, oye, ya estoy capacitando a mis empleados, ¿no? Oye, estoy migrando a la nube y estoy teniendo la capacidad de las conexiones ZTNA, y ahora sí vamos a ver las identidades. Entonces, para eso hay bastantes, ¿cómo se llama? Libros, ¿no? Que podemos revisar. No tengo a la mano algún título ahorita, pero con todo gusto, Hugo, se los podemos poner en, el, en alguna liga para que ellos puedan accesar una buena bibliografía de este tipo de puntos, ¿eh? Gracias, Carlos. Creo que nuestra audiencia te lo agradecería. Digo, simplemente como comercial, por así decirlo. La grabación de este webinar la vamos a compartir con todos ustedes para que la tengan como referencia y eventualmente también podemos compartir el material que nos comenta Carlos. Gracias, Carlos. Otra pregunta de Eric de Jesús. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de software libre dentro del contexto de ciberseguridad? Mira, hay que evaluar la seguridad del software libre, ¿no? Porque hay software libre bastante seguro, pero hay otro que no es seguro. Entonces, debe de venir firmado, debe de tener un certificado. Esas dos partes son fundamentales. Si el software libre no tiene eso, yo dudaría mucho en usarlo. Gracias, Carlos. Hace unos momentos platicabas que uno de los caminos era tener soluciones de administración de privilegios. No sé si nos puedas platicar un poquito más sobre este tipo de plataformas de soluciones. Digo, ¿qué beneficios traen para la empresa? ¿De qué manera puede ayudar a las empresas? Bueno, mira, una solución de este tipo debe de tener tres cosas, ¿no? Lo primero debe de ayudarte a mitigar la inseguridad. O sea, debe de subir el nivel de seguridad. Segundo, debe de proveerte una facilidad para que tú puedas tener una visión holística, o sea, todo en todo momento, ¿no? Que tú puedas ver dónde están los privilegios y dónde están los caminos al privilegio, ¿no? Y el tercer punto debe ser sencilla de administrar. O sea, no necesitas tener 10 herramientas, porque entonces se convierte en un problema inadministrable. Debe de ser muy sencillo de administrar, que la persona experta en esto pueda entrar a una consola y en esa consola revisar y tomar las decisiones de manera inmediata y, digamos, revisarla, ¿qué te gusta? 5 minutos al día, ¿no? Ahora, la solución de manera automática debe rotar credenciales, debe guardar las credenciales, ¿no? Este tipo de soluciones, lo que hacen, por ejemplo, cuando accesas, ellos mismos inyectan la credencial, el user ID, el password, de tal manera que tú nunca lo conoces. Entonces, si tú entras desde tu equipo, estás autorizado, puedes entrar. Si alguien está esnifeando, por ejemplo, y logra obtener las credenciales, no puede entrar desde otro equipo. No sé si me expliqué. Sí, perfecto, Carlos. Muchas gracias. Ujú. Carlos, ya hacia el cierre de nuestra sesión, no sé si nos puedas compartir una reflexión final, algún mensaje final a nuestra audiencia. Sí, como no, Hugo, mira, primero que todo quiero agradecer a toda la audiencia. Quiero también agradecerte, Hugo, y agradecer a TVSEC
la oportunidad de platicar. Y lo que yo recomendaría es que vean cómo están la administración de privilegios en sus empresas. Esa parte es muy importante, ¿no? Vean cómo están, soliciten a TBC, que en este caso soliciten apoyo si es que lo requieren para verificar cómo están su administración de identidades. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, simplemente antes de cerrar la sesión, primero que nada, les agradecemos su participación a todos. Recuerden que esta serie de webinars se realizan generalmente la última semana de cada mes. Si ustedes van a nuestra página tvsec.mx, ahí encontrarán un vínculo que se llama TVSec TV, donde pueden ver la grabación de todas nuestras webinars anteriores. Tenemos ya cerca de 2 años donde cada mes tenemos un invitado especial. También los invito a que visiten esta página, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales a través de la página web para estar pendientes del siguiente webinar. Y por último, aquí en el chat les dejo el vínculo de nuestro podcast, Historias de un CISO, un podcast que cada 2 semanas tenemos un nuevo episodio que abordamos diversos temas de la ciberseguridad, ¿no? Reflexiones, temas en tendencia, consejos, sobre todo porque independientemente cuál sea tu contexto, tu experiencia, todos tenemos que seguir aprendiendo, todos tenemos que seguir mejorando y todos tenemos que entender que la ciberseguridad sigue cambiando cada día, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y buenas tardes a todos. Buenas tardes.